Me gustaría brevemente que le explique justamente a nuestros oyentes que nos sintonizan y nos siguen a través también de nuestro portal digital, exactamente cuáles son las funciones, cuáles son los alcances del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cómo no? El Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano constitucional autónomo, esto es, no pertenece a ninguno de los poderes del Estado, no podría serlo por la función que desempeña, y está conformado por 7 miembros. Estos 7 miembros que los conformamos tenemos un origen diverso, distinto, plural. Hay un representante elegido por la Corte Suprema de la República, otro representante elegido por los fiscales supremos, otros 2 representantes elegidos por las universidades, uno por las privadas, otro por las públicas, uno elegido por los abogados del país, quien le habla, y luego 2 elegidos por colegios profesionales de no abogados. Y nuestras funciones constitucionales son 3, básicamente. El seleccionar y nombrar a los jueces de todo el país, desde el juez de paz letrado del lugar más recóndito hasta el juez hasta el presidente de la Corte Suprema. En segundo lugar, ratificarlos cada 7 años, se hace como una suerte de control de calidad. Y por último, destituirlos. Sin embargo, en esta última función, nosotros solamente vemos los pedidos de destitución que nos hagan los órganos de control interno de cada uno de las instituciones, Poder Judicial o Ministerio Público. Ahora, indiscutiblemente las críticas a la institución siempre han estado siendo, incluso en el plano ya, en la última campaña política, esto no ha sido ajeno. Lo escuchaba hace unos días en Radio Programa de Perú, porque quiero precisar la fuente. Usted hablaba de un proceso de reingeniería profunda que se está haciendo, ¿no? Y es más, ¿no? Sé que usted ha alcanzado un conjunto de iniciativas, se está reglamentando justamente las funciones para efecto de la ejecución y para efecto justamente de la optimización del trabajo del Consejo. ¿En qué consiste esta reingeniería? Bien, justamente nosotros tenemos apenas 14 meses en el Consejo Nacional de Magistratura. Antes de llegar a él, cuando docentes y cuando candidatos, éramos también críticos muy severos, porque nos parecía que las cosas podían hacerse mejor. Y hoy, que tenemos la oportunidad de tener el timón de la institución, la estamos haciendo. La reingeniería significa la optimización de los 3 procedimientos que se desarrollan. Es decir, no estábamos satisfechos, al igual que la ciudadanía seguramente, con la forma como se seleccionaba a los jueces y fiscales, o la forma como se les ratificaba, o el tiempo que conllevaba la destitución. Entonces, en los 3 se rigen mediante reglamentos, y esos reglamentos son los que hemos hecho nuevos, ni siquiera modificados, nuevos. Por ejemplo, en la selección y nombramiento, que consideramos que había un marcado error, se medía al juez por la cantidad de certificados, por la cantidad de diplomas, que muchas veces no guardaba relación con sus competencias profesionales. Es como si usted, señor Hernández, me presentara una cantidad de diplomas, de cursos que usted ha hecho de periodismo, pero nunca se le evalúa a usted su experiencia realmente frente a un micrófono, frente a una columna, la profundidad de su entrevista, de su análisis. Hoy no, hoy evaluamos por competencias, y eso va a dar, téngalo usted por seguro, tengan ustedes por seguro, un gran salto de calidad con respecto de ello. Respecto a la ratificación, era una ratificación muy subjetiva. Por un lado se maltrataba al magistrado y por otro lado no había, digamos, la fundamentación, el por qué yo lo ratificaba o no lo ratificaba. Hoy hemos reducido toda esa posibilidad de arbitrariedad y hoy el magistrado va a ser respetado en su momento de evaluación, como toda persona tiene que serlo, pero también vamos a tener la firmeza de no ratificar a aquellos malos magistrados. Ahora, esta reglamentación se ha consensuado, se ha conversado, ha existido un acercamiento con los otros órganos de administración de justicia, hablo con el Poder Judicial y con el Ministerio Público. Así es, y con toda la ciudadanía. ¿Y qué permite esto? ¿Qué ha permitido? ¿O qué ha permitido? Permite esto que por primera vez en las 2 décadas de vida del Consejo Nacional de la Magistratura haya habido una apertura, sobre todo con quienes van a ser los destinatarios, con quienes conocen su desarrollo. No es que ellos nos hayan impuesto o que cada posición haya sido sometida a votación, no, ha sido decisión del Consejo, pero escuchando a los demás. Tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público se han formado comisiones tripartitas, pero una cosa más, luego los reglamentos han sido publicados y hemos tomado lo que nos ha dicho la ciudadanía, ¿no? Que muchas veces desconoce, pero más o menos hemos tenido la posibilidad de darle lectura. Muy bien, esto es lo que dicen, y de entes también de distintas organizaciones. ¿Y cómo es que recogen en los reglamentos justamente esa voluntad intrínseca del ciudadano de plantearle algunas iniciativas o generarle algunas
inquietudes. Tenemos nosotros dentro de nuestro portal web un correo para todas las sugerencias, además que nos han llegado de forma escrita. Como le digo, no todas se han podido copiar porque algunas son técnicamente imposibles, ¿no? Técnicamente imposibles, pero otras han sido una mirada que no le podemos dar nosotros que estamos ahí. Parece una mirada del de fuera, también es una mirada importante y sus aportes son valiosos. ¿Eso ya lo tienen en un centro de documentación accesible al público? Accesible al público. Todo el público puede ver cuáles son las iniciativas que se han dado y cuáles son las iniciativas que hemos tomado. Es una transparencia total. Ahora, ¿cómo se está trabajando a nivel descentralizado? ¿Cómo están trabajando? Nosotros somos una cadena que llega al interior del país y con seguridad que le interesa al oyente que en estos momentos nos sigue, ¿cómo es que se están insertando al trabajo diario en el interior del país? ¿Cómo son sus visitas? ¿A dónde llegan? ¿Cuál es el nivel de evaluación que están llevando a cabo? Mire, nosotros asumimos la presidencia oficialmente el 1 de marzo. ¿Ya? De tal manera que ahora estamos a 125 días, 128 días ¿ya? de haber iniciado nuestra gestión y hemos visitado 25 de los 33 distritos judiciales. De tal manera que durante mucho tiempo toda la evaluación se había hecho con el magistrado pensando en el magistrado de Lima, como si el magistrado, por ejemplo, de Pasco, que el día de hoy se suma, ¿verdad?, a RCR, tuviera el mismo perfil, tuviera las mismas condiciones de tecnología, tuviera la misma infraestructura. Son magistrados que tienen plomo en la sangre. Son magistrados que trabajan en un ministerio público donde están alquilando un colegio primario, de tal manera que no tienen asistentes, no hay tampoco, digamos, demasiado ímpetu por ser magistrado en Cerro de Pasco. Es otra realidad. En Yanacancha, es otra realidad. Y eso de allí solamente se conoce a través de estas visitas. De tal forma que el día que tengamos que evaluar un magistrado de Pasco, no tengamos esa visión de que es un magistrado en Lima, sino conociendo su idiosincrasia, la incidencia delictiva, sus limitaciones. O sea, no hay otra forma de hacerlo que no sea yendo al mismo lugar y conociendo no solamente la capital. Por ejemplo, hemos ido a Ayacucho, hemos ido a Huanta. En Huanta hemos encontrado una fiscal que estaba yendo a tomar una declaración preventiva a un detenido en mototaxi, donde el conductor de la mototaxi era hermano del detenido. O sea, a veces hay malos jueces, malos fiscales, pero también hay esta suerte de héroes anónimos que desempeñan su trabajo en las peores condiciones. El Consejo los va a reconocer por primera vez. Y eso está también en una suerte de informe de visita, de diagnóstico accesible al público. Muy bien, eso es todavía una tarea pendiente. Hemos estado, digamos, abocados a una serie de funciones, pero estamos de los 25 distritos judiciales, estamos por el 10º informe. Ese informe de visita va a ser fundamental que esté antes de fiestas patrias, va a estar esto definido, porque esto nosotros, es más, le confieso, la idea es una idea la que usted nos está dando, que nosotros la estamos preparando para nosotros mismos. Es decir, cuando venga una auditoría y digan, oye, el doctor Guido Aguila, presidente del CNM, fue a Cerro de Pasco, ¿qué fue a hacer? Bien, señores, este es un informe, tendría que estar publicado. Le agradezco porque no lo habíamos pensado. ¿Sabe por qué es importante? Porque nosotros aquí trabajamos con ese enfoque. No solamente la problemática, sino, como decía un viejo profesor, la solucionática, utilizando ese término. Bueno, y la problemática, ustedes la están actualizando. Mientras no se sepa y no duela saber esa problemática, nadie va a invertir un centavo para solucionarla. Entonces, la problemática da lugar a proyectos de inversión y da lugar también a algunas medidas. Yo le quiero preguntar por una de ellas, si acaso usted tendría la amabilidad de compartir su conocimiento sobre el tema. Mire, la Corte Suprema hizo un proyecto años atrás para evaluar el rendimiento, no los aspectos estrictamente jurídicos, sino la cantidad de cosas, una especie de relación de insumo, lo que entra, y producto, lo que sale, el rendimiento de los jueces. Y esa metodología puede ser muy buena para Lima, pero con lo que usted nos está diciendo, a mí me hizo pensar, eso se habrá adaptado, esa metodología que hicieron en la Corte Suprema. Primero, no sé si está implantada. Segundo, no sé si de haberse implantado
consideraba esas distintas realidades. ¿Usted qué nos puede decir sobre el particular? Me parece, en primer lugar, una observación muy pertinente. Uno de los grandes problemas que tenemos es que todos dan diagnóstico y nadie da soluciones. Y cuando se plantean soluciones como aquel que dice, ¿no? Oye, mira, yo domino los 4 estilos de natación, yo sé qué músculos son los que se mueven, yo sé cuál es el ritmo cardíaco, pero nunca he ingresado a una piscina. Hay mucho de eso, porque claro, ¿no? Esto que hace, o sea, aquí en Lima tenemos, y ni siquiera en todo Lima, uno va a Puente Piedra y encuentra una infraestructura precaria, pero a veces lo hacemos respecto de nuestra perspectiva, mirándonos el ombligo, y olvidamos esto. Acá en Cerro de Pasco, por ejemplo, nos dijeron, es la primera vez que viene el Consejo Nacional de la Magistratura a escucharnos, a ver nuestra problemática, y así en los 25 distritos judiciales que hemos estado. En general no se toma en cuenta, la centralización la tenemos en nuestro ADN, y repito, los diagnósticos que se han dado son diagnósticos pensando en Lima, pensando en cifra. Muy bien, usted es juez, digamos, en Puno. Dígame usted cuántos expedientes ha resuelto al año. Eso no puede ser una medida, porque es cantidad y no calidad. Muy bien, declaro la improcedencia y por lo tanto lo regreso al inferior, ya le puse una rayita más a mi estadística. No es lo mismo una nulidad de un contrato o un caso de crimen organizado que sencillamente un desalojo o un robo de un celular. Yo le agradezco, porque son varias cosas que uno va tomando para poder implementarlas, y mire cómo enriquece este diálogo. Usted acaba de hacer una precisión que nos parece pertinente, ¿no? Siempre se plantean ideas o se plantean conceptos siempre pensando en el centralismo, en Lima. Y estaba revisando justamente los reglamentos que nos alcanzaron, y había un dato que nos parece importante relevarlo, ¿no? Que en su nuevo reglamento contempla justamente la incorporación de idiomas originarios, justamente para generar, digamos, un trabajo más óptimo. Nos gustaría que nos explique en qué consiste esto, cómo es que están incorporando, porque a nosotros nos escucha población aymara, población quechua, ¿no? Qué hermoso, porque claro, nosotros hicimos una visita al Distrito Judicial de Puno, y ahí hay que estar en Puno, y en Juliaca y en Puno, necesariamente. No, en el norte es aymara y en el sur es quechua. Así es. Así es, ¿no? Entonces, como había algunas horas entre la presentación en Juliaca y la presentación en Puno, dije, ¿qué podemos hacer? Quisiera ir a un lugar que no sea capital, que no tenga esto. Así es. Y nos dijeron, en Ayaviri, a hora y media de Juliaca, hay 1.500 ronderos. Fuimos hasta allá, estaban reunidos, y nos recibieron el rondero de los quechua, el rondero de los aymara, y nos hablaron, el primero en quechua, el segundo en aymara, y luego los dos al unísono. Me preguntaron si le había entendido. Yo le dije, nada. Así se sienten nuestros hermanos cuando tienen un juez. Fue tan fuerte que inmediatamente nos comunicamos por teléfono con nuestro pleno y tomamos a la distancia la decisión que cuando sea una zona quechua hablante, el juez, para ser nombrado, tiene que hablar quechua y tiene que hablar aymara. Antes, ¿qué se hacía? Eso se va a priorizar. Eso se va a priorizar, pero va a ser una cosa no negociable. No es que me presente un certificado, yo sé quechua, no. Tiene que ser quechua hablante o aymara hablante, y para eso, cuando realicemos la entrevista, tiene que haber una persona que domine quechua y domine aymara, que pueda dialogar con ellos. No hay otra forma. Y exhortamos al Poder Judicial y al Ministerio Público, porque ¿qué pasa si el juez nomás habla y no habla el secretario, no habla quien lo recibe? Este es un tema gravísimo que solamente uno lo respira, lo siente estando en la atmósfera misma. Y permítame, perdona Pepito, sí, Manuel. Hemos estado haciendo un trabajo en estos días, aunque yo no he estado aquí en cabina, un trabajo de recoger algunos temas que se relacionan, y permítanos darle otra sugerencia. Me refiero al tema de los Ayánica que hemos estado viendo, buscando una información en el Congreso, y al tema de los Aguajún y de los quichuas y shuars, que ocupan toda la parte que va desde Carmen de la Frontera, un poco más allá viene San Ignacio, hasta lo que es Cajamarca, Amazonas y Loreto. Entonces, hay dos grandes concentraciones. Aproximadamente, no tengo el dato exacto ahorita, no lo recuerdo, 50.000, 60.000 aguajunes. Está el juicio de Bagua,
ahí es pertinente que hayan jueces y todo el personal que está administrando justicia maneje pues eso, y que los encausados que tienen derecho a una defensa apropiada también sean asistidos en su propio idioma. Y lo mismo dígase en la gente que puede tener conflictos en las 4 cuencas. Y antes de que surge el incendio, en las zonas de Junín y Cerro de Pasco, donde están, y más al sur también, donde están los ayánicas. Entonces, reciba esto como de parte de José, de nosotros, esta sugerencia para que lo prioricen, porque ustedes con eso estarían dando un aporte muy, muy importante, ¿no? Y lo mismo, la revisión de los reglamentos de evaluación de jueces que tiene la Corte Suprema, que conversábamos hace un ratito, porque no es lo mismo, pues hermano, un juez o un fiscal o una autoridad trabajando en Tambopata que trabajando en San Isidro. Así es. Y como usted muy bien dijo, y ratificando su expresión con lo que nosotros tenemos patente acá, el otro día tuvimos una entrevista aquí y se señaló, Lima es hoy día una mega ciudad que nadie la mira como mega ciudad, la única mega ciudad en el Pacífico Sur Occidental y que concentra el mayor número de pobres del país. Ya no están en Huancavelica, están en Lima, como usted lo señaló cuando hablaba de los distritos más poblados y más pobres de acá, que esa es otra dimensión que hay que tener, no solamente Lima y el resto del país, sino dentro de Lima lo que es Miraflores, San Isidro y lo que son los distritos más poblados y las zonas más pobres del país, ¿no? Yo le agradezco porque más que sugerencias son aportes. Mire usted, 2 puntos. El primero, cómo uno siempre se puede quedar corto, ¿no? Uno muy satisfecho, anuncio quechua hablante, aymara hablante, y nos olvidamos de los ayánicas, nos olvidamos de esta zona. Un distrito judicial que nos falta visitar es justamente Amazonas, donde está la parte de Bagua, la parte de Chachapoya. Muy importante. Muy importante, muy importante. Lo que ocurre es que a veces ir, digamos, a un distrito judicial, digamos Cusco, Puno, uno va y viene el mismo día. Acá hay que dedicarle, por eso seguramente, pero es urgente, porque está el tema del baguazo. Y mire usted la coincidencia, en el programa de hoy, más tarde vamos a tocar ese tema desde otro ángulo, pero es también sobre la misma población, doctor. ¿No? Y el tema, por ejemplo, que me dice, el tema de Lima, es un dato importante, porque ustedes saben que hace más de una década se puso en marcha el Código Procesal Penal, acusatorio, oral, más rápido, y mira, ha pasado más de una década, y todavía no llega al 50% de la población. Mire cómo son los números o la estadística a veces engañosa. Te dicen, no, solamente falta en 5 distritos judiciales. Lima, Callao, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este. Ya bueno, pues entre los 5 concentran más del 50% de la población y de los procesos. O sea, después de 10 años no hemos sido capaces siquiera de que la mitad de los peruanos acceda a ello. Mire cómo un número y cómo este número de las cifras, esto me ha parecido, esto es novedad, disculpen la ignorancia, que la mayor cantidad, el número de pobres esté en Lima, en esta mega ciudad. Esa es la información de Centrum que tuvimos hace como 3 semanas acá y que han quedado ellos en venir, nos están debiendo una presencia, dicho sea de paso. Sí, Centrum ha hecho 2 evaluaciones importantes que son elementos útiles para ustedes. Una, las desigualdades de productividad, competitividad, digamos de progreso social entre los departamentos, que mal llamamos regiones, siempre repito eso. Y 2, el asunto de dónde se concentra la mayor pobreza, que es en Lima, no está hoy día en Huancavelica, sino en Lima. Bien, estamos conversando con el doctor Guido Águila, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Otra de las innovaciones que hemos visto que están trabajando, doctor, es referido a la hoja del magistrado. ¿En qué consiste? La hoja de vida del magistrado, la ficha única del magistrado, es un proyecto desarrollado con nuestra Oficina de Tecnología y de Información, apoyado por un programa de nombre Accede. ¿Qué impacto tiene para el trabajo que realiza usted? Va a tener el impacto siguiente. Usted presenta una demanda, digamos, por obligación de dar suma de dinero. El señor no le pagó y usted demanda. Entonces, y la demanda llega donde el señor juez. Entonces, el señor juez Iván, usted puede ingresar a la ficha única y va a saber cuántos años tiene de juez, si antes ha sido fiscal, abogado, docente, dónde es lo que ha estudiado, pero a donde queremos llegar, y este es un trabajo largo e intenso,
es a que se publiquen las resoluciones de todos los magistrados. Con esto, usted va a saber cuál es su línea jurisprudencial, cómo piensa, cómo razona, porque hay temas, no, esto no es secreto para nadie, subjetivos. O sea, hay un tema muy bien, ¿qué pasa, cómo razona usted en el tema de alimentos? O lo manda a la cárcel al tipo o lo conmina a que siga trabajando. Eso va a dar una apertura y una transparencia que nunca antes se ha hecho. ¿Y esto se está coordinando tanto con el Poder Judicial como con el Ministerio Público? Es lo primero que queremos tener nosotros en la plataforma, porque sí, como dice usted, si no se triangula, nosotros confiamos que sí, ya hemos trabajado los reglamentos y a todos nos interesa la transparencia. Eso todavía lo mantenemos con un perfil bajo porque lo que queremos es que una vez que esté hecho, señores, usted ingresen, haga link acá y usted sabe la hoja de vida de todo el magistrado. ¿Cuáles son los retos que se está planteando en esta gestión? ¿Qué piensa alcanzar? Al margen de la descentralización, que es nuestra primera línea, y la reingeniería, el Consejo tiene que dar políticas institucionales. Ese es el gran reto de nuestra gestión. Es decir, todo el Consejo se ha agotado en nombrar, ratificar, destituir y nuevo nombrar, y nunca ha tenido una mirada hacia afuera. Por ejemplo, hay un actor fundamental que nadie lo toma en cuenta, las facultades de Derecho. Nosotros el pasado 30 de mayo nos hemos reunido con 27 decanos, porque es el insumo que nos dan. Claro. ¿Qué pasa? Todos queremos mejores periodistas, pero ¿qué pasa si la parte, el vientre que los va a parir, donde se van a formar, es un ambiente mediocre? Que todos los años egresan 12.000 nuevos abogados. ¿Cuáles son los filtros? Número uno. Número dos, este día jueves nos reunimos con los decanos de los colegios de abogados. ¿Todo el país? De todo el país. ¿Va a ser descentralizado? Va a ser acá en Lima. Qué bien. Aquí en Lima. Ahora, cuando vamos de visita también nos reunimos con ellos. Aquí en Lima. ¿En qué consiste el curso de práctica forense? ¿Es acaso un ingreso más para el colegio? Nunca nadie desaprueba. Queremos hablar sobre eso. Y segundo, los colegios de abogados tienen la posibilidad de hacer un referéndum sobre los magistrados, pero creemos que el referéndum es imperfecto. Si el doctor es un magistrado en lo laboral, por lo menos 60 abogados trabajan con él nada más, digamos, en Tumbes. Sin embargo, lo evalúan 1.000 abogados. Entonces no guarda sentido. Queremos que todo esto se da. Y queremos ser nosotros mismos, señor Hernández, esto es lo más importante, los que propongamos nuestra reforma. Mucho se dice que se reforme el Consejo Nacional de Magistratura, muy bien, pero la reforma se hace sin los que estamos ahí. Se piensa que si yo quiero reformar RCR, no, yo estoy contra RCR, no, tengo que estar con, para que la reforma tenga sentido. Son ustedes los que conocen cuáles son sus debilidades. ¿Y van a plantear iniciativas o están planteando iniciativas? Estamos preparando iniciativas legislativas y de reforma constitucional. Ya desde ahora están invitados a con seguridad. Claro, y lo comprometo a propósito que me anunció ya que van a tener un encuentro con los colegios de abogados para el momento que estén acá en Lima, compartir con algunas experiencias de algunos otros abogados y con usted acá en estos estudios. ¿Cómo no? Estamos a su disposición. Una idea en voz alta. 4 segundos. La ley se aplica sobre una realidad social y si yo estuviera trabajando con ustedes, ¿sabe qué haría también? Invitaría a algunas facultades de ciencias sociales o algunos institutos acreditados, no bambas, sino acreditados. Hay que tener cuidado. Sí, pues porque acá hay mucha palabrería, mucha opinología. Gente seria de ciencias sociales para que les ayude con estos datos. Otro dato, por ejemplo, ¿dónde se habla más quechua? ¿En el Cusco o en Lima? En Lima. Hoy día en Lima se habla más quechua que en el Cusco. Hay más quechua hablantes en Lima que en el Cusco, por ejemplo. Ese no es dato mío, es dato de Pepe Matos Mar, antes de morirse nos dio ese dato. Entonces nosotros estamos dispuestos a colaborar en esto, en la difusión, y después de esto en contacto, ponerle a ustedes, ayudarles a que estén en contacto con la gente que está acreditada en esto, no que son opinólogos.